grabarla y que no se quede ninguna clase sin grabar, para que se tenga ahí el material completo. Así que la clase es perdónense los unos a los otros, y vamos a recordar lo que vimos y ya vamos a terminarla con las conclusiones y principios para practicar. Vamos a orar, hermanos, para poner este tiempo en manos del Señor. Señor Dios Todopoderoso, Padre amado, bendito seas. Señor, bendecimos tu santo nombre. Gracias por darte a conocer a nosotros a través de tu creación, a través de tu bendita palabra, que nos deja una revelación especial a aquellos que tú has escogido. No somos merecedores de ello, Padre, pero por eso mismo te alabamos, por habernos escogido antes de la fundación del mundo, y que esa elección traiga consigo el regalo más precioso, que es la salvación. Salvación de nuestros pecados, salvación, Señor, de la condenación eterna, del juicio perfecto por ellos. Gracias por dejarnos mirar, ver a la luz de tu bendita palabra y con un entendimiento del pecado a partir de la transformación interna que hiciste en nosotros. Ayúdanos a recordarlo, Señor, cuando estamos frente a personas que aún no te conocen, que te rechazan, que están ciegos, muertos, porque algún día nosotros estuvimos de la misma manera. Intelectualmente, Señor, entendíamos la espiritualidad en lo mínimo, algunos tu nombre, alguna religión, creencia, pero aún con todo ello, Señor, no podíamos comprender el pecado en nuestras propias vidas, tu persona, el propósito del plan perfecto de tu salvación. De hecho, muchos de nosotros fuimos expuestos al mensaje muchas veces, Señor, algunas veces, y no comprendíamos. Ayúdanos a recordar todo eso cuando vemos el andar, el actuar, el hablar de otras personas que no te conocen, y tengamos misericordia, Señor. Busquemos las oportunidades para predicar tu palabra y podamos ser utilizados por ti para presentar el bendito evangelio de la salvación. Señor, reconocemos nuestra salvación, nuestra santificación de manera posicional, pero también reconocemos que estamos en un caminar que aún no concluye, que tu obra en nosotros ha comenzado y la vas a concluir con seguridad hasta el día de Jesucristo, pero eso nos da, Señor, el ánimo, la motivación para seguir perfeccionándonos a la imagen de tu bendito Hijo. Ayúdanos a engrandecer ese anhelo interior, ese anhelo que provenga de ti, de tu palabra, de tus promesas, para que podamos seguir en este caminar, Señor, sin desánimo, que al desfallecer recordemos que tienes hermosas y benditas promesas para nosotros. Señor, con ese entendimiento de lo que acabamos de meditar un poco, queremos ofrendarte este día, este servicio a ti, el único Dios verdadero, para engrandecer hoy, Señor, tu nombre, engrandecer tu palabra, a través de la adoración que queremos darte, de las diferentes maneras en que nos muestres a cada uno. Ayúdanos a que se cumpla ese propósito en medio de las actividades, del servicio, la tarea, las funciones que cada uno tenemos o de los que van a llegar. Permítenos siempre pensar durante nuestra estancia que tú eres el centro, el objetivo principal de nuestra adoración. Te pedimos y encomendamos todo este tiempo a partir de este momento en tus benditas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Ok, hermanos, pues entonces dijimos que la clase déjenme abrir el archivo correcto. Se llama Perdonándoos o perdónense los unos a los otros. Y dijimos que la mayoría de nosotros, dependiendo del tiempo que tengamos, pues ya tenemos conocimiento acerca del tema del perdón. Muchos de nosotros incluso tal vez pasamos por procesos de enseñanzas diferentes acerca del perdón, y eso quiere decir que muchos de nosotros, incluso antes de poder tener la bendición de llegar a Cristo, algunos, como por ejemplo en mi caso, ya habíamos hablado acerca o habíamos sido enseñados acerca del perdón en diferentes contextos. No sé ustedes, pero yo fui a grupos de autoayuda, fui a cursos de sanidad emocional, y todo eso pues hizo que yo tuviera ciertas ideas y conceptos acerca del perdón. Creo que la mayoría los tiene. Sin Cristo pudiéramos ver películas en donde el tema central era el perdón, ¿no? Y hasta nos conmovía todo lo que podíamos aprender o ver acerca del perdón. Yo dije, ¿por qué no lo tengo? Porque no teníamos luz, ¿se acuerdan? Entonces aquí está en el dispositivo. Entonces, ¿qué hacemos con un repaso acerca de lo que es el perdón en una clase de los unos a los otros? Pues entender la frase en el contexto del pasaje donde aparece, hermanos, pero también recordar dos cosas importantes: el qué y el porqué del perdón. Eso lo enseña un profesor en Grace, en español. Se llama José Soria, y él se basa en dos principios para recordar que nos pueden ayudar a aplicarlo los unos a los otros: el qué y el porqué del perdón. El qué y el porqué del perdón. Ahora bien, comenzamos hace 8 días recordando un poco acerca del concepto que ustedes tenían de perdón. Espero que haya cambiado, pero creo que no, porque a todos se nos olvidan las clases, somos así, hermanos. Pero, ¿qué me pueden decir? De hecho, si algunos participaron, saben cuál fue su definición del perdón. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué es el perdón para ustedes? Que el perdón no es un sentimiento o una emoción, sino una decisión. Es que, un mandato de pasar por alto, ok, es un mandato, muy bien. ¿Qué más, hermanos? Síganme ayudando porque no encuentro mis notas. Es una ¿qué, hermana? Que extendemos, gracia que extendemos a los demás, ok, una gracia. O sea, entonces pudiéramos decir que el concepto tradicional de gracia, que es un regalo que los demás no se merecen, pero se los otorgamos, ¿no? Que hay una herida, hay alguna ofensa, pero que a pesar de que no merecerían
ese perdón lo otorgamos, ¿verdad? ¿Qué más, hermanos? Liberar una carga, ok. Ok, bueno, eso es bueno, Betty, porque ya estamos hablando de un ejemplo práctico. Ok. ¿Qué más, hermanos? Quiero escuchar lo que más se pueda acerca de su concepto del perdón y sobre todo si podemos recordar un poco acerca de agregar lo que pudiera haber aprendido hace 8 días del perdón. Ok. Ayúdenme, por favor, a leer Isaías 43, versículo 25, por favor. Y alguien más, Jeremías 31, versículo 34. Cuarenta y tres, 25. ¿Ok? Empecemos a meditar un poco. Eso es lo que Dios piensa de nuestros pecados, que tienen que ser juzgados, pero que Él perdona, ¿ok? Escuchen lo que Dios, este creo que es la base principal de la naturaleza del perdón bíblico, ¿no? Surge del ejemplo de Dios con respecto a su creación contaminada por el pecado. ¿Lo puedes volver a leer, por favor, Betty? ¿Ok? ¿Qué pueden ver ahí? Yo borro tus rebeliones. O sea, ¿cómo se imaginan que Dios, meditemos, ¿no?
meditemos y reflexionemos qué es lo que tenemos como mandato de meditar en la palabra después de leerla, pero meditemos un poco y reflexionemos acerca de cómo Dios borra nuestras rebeliones, nuestros pecados, pero hay algo que agrega ahí: no me acordaré. ¿Se dan cuenta? No, eso no quiere decir, ya lo saben muchos de ustedes, que Dios pierde la memoria, sino de ese principio que también algunos de ustedes conocen, de no trae a memoria, no trae a recordar todo lo que pudimos haber hecho para rebelarnos contra Él, contra su nombre, su palabra. Jeremías 31:34. ¿Ok? Algo similar, ¿se dan cuenta? O sea, ese es el perdón bíblico, pero la clave está en lo que Dios decide hacer, no siente hacer, sino que decide volitivamente, decide por voluntad, no borrar nuestras rebeliones, pero aparte de eso, no acordarse de ellas, no recordarlas, no traerlas a memoria. Sí, hermano. Exacto. Exacto. Gracias, hermano. Entonces, miren, vamos a ver los componentes del perdón bíblico muchas veces comparado con nuestro perdón. Primero, ¿qué nos motiva a nosotros como seres humanos cristianos? ¿Qué nos motiva a perdonar muchas veces? Uno, la emoción. ¿Por qué? Porque la albergamos, la retenemos y dependiendo de esa emoción no perdonamos, o dependiendo de esa emoción, entre comillas, que está más apagada, incluso es una emoción de sentirnos más espirituales, misericordiosos, perdonamos. Entonces, la emoción, y hay otra cosa que nos motiva a perdonar. ¿Cuál creen que es? No, sí, pero en la parte humana, hermana, esa es muy importante. Ahorita, esa es bíblica, pero carnalmente, cuando perdonamos humanamente, equivocadamente, una, repito, es por emoción. Exactamente, nos conviene perdonar porque algún día nos van a ¿qué? A perdonar o nos van a retribuir, o podemos manipular o podemos condicionar a quien le otorgamos el perdón. Entonces, normalmente es por emoción o conveniencia. Velo de esa manera. Alguna vez, tal vez, yo sí lo he hecho, entre comillas, mal perdonado. Eso es lo que decía nuestro hermano Efrén. Dios no es así. Nosotros sí tendemos a ser así. ¿Cómo es el perdón de Cristo o el perdón de Dios? Es misericordia y gracia, entre lo que dijeron de sus conceptos, de sus definiciones. Ahí está el principio y eso me da gusto verlo, pero la motivación de Cristo es misericordia y gracia. Entonces estamos llamados a crecer en el conocimiento, reflexión y práctica de la misericordia y gracia bíblicos. ¿Para qué? Para que perdonemos de esa manera las faltas a los demás. Sí. Sí. Ok. Ok. Entonces, sí. Ok.
Entonces, cuando nosotros fuimos y somos todavía, porque ¿quién nos sigue pecando? Todos nos seguimos equivocando. Fuimos y somos objeto de la misericordia y la gracia de Dios. Es la manera en que podemos otorgar esa misma gracia y misericordia. ¿Se acuerdan que Jesús lo ilustró con los dos deudores? ¿Se acuerdan? Uno debía una cantidad, ve a su señor, le dice, oye, esta cantidad te la debo, eres libre de ella, y saliendo de ahí encuentra uno que le debe menos y le reclama. Y esa historia, esa ilustración es acerca del perdón. Entonces, exactamente, de acuerdo a cómo conocemos a la gracia y la misericordia de ese Dios en el cual creemos, pero no solo intelectualmente, sino somos objeto de esa gracia y misericordia, la podemos ofrecer más fácilmente a los demás. Por eso no tiene nada que ver con que nuestra motivación sean emociones o conveniencia. O sea, eso nos lleva a poder entonces darnos cuenta que tenemos esa batalla y esa pregunta cada vez que alguien nos ofende: ¿cómo voy a perdonar? ¿Con gracia y misericordia o por emoción y conveniencia? Y creo que eso nos va a ayudar a poder otorgar un perdón más bíblico. También tiene un alcance, hermanos. El alcance del perdón humano es limitado, mientras que el alcance del perdón divino es incondicional. No sé si has visto, si soy cristiano, soy hermano, pero soy manso, pero no menso, no. Todos tenemos límites. O sea, esas frases que utilizamos como para limitar la ofensa de alguien, hasta cierto punto, hermano, no tienen nada que ver con el perdón bíblico. O sea, estas frases no quiere decir que en todo momento recibas la ofensa y decidas perdonar. No es eso, sino que nos muestra la incapacidad para perdonar como Dios perdona. Dios como perdona incondicionalmente. ¿Sí? Okay. Esa es una ilustración de un pasaje mal entendido, ¿te das cuenta? Porque no está siendo condicionado, sino te está llevando a recordar cómo tú fuiste perdonado con misericordia y gracia, para que la otorgues. Que si la recuerdas, eres objeto de ella hoy que te sigues equivocando, tus pecados, tus faltas, no tienen nada que ver con ese perdón que Dios santo, puro y perfecto te otorgó a ti. O sea, es más que entenderlo como condición nos lleva a ese pensamiento, pero entenderlo como un recordatorio de cómo nosotros fuimos perdonados nos lleva a perdonar correctamente. Por eso hay que explicar bien ese texto, ¿te das cuenta? Bueno, todos. Entonces, la clave de poder entender la palabra nos lleva a poderla practicar bien. Pero tienes razón, muchos al entender mal ese texto lo aplicamos mal. No es condicional. Y esa es la clave de interpretar bien ese texto. O sea, por eso me gustó esa ilustración, hermano. Porque no tiene nada que ver, ¿eh? Si lo han escuchado, si lo han enseñado así, está mal explicado ese texto. La intención de Cristo en ese pasaje es recordar cómo fuimos objetos nosotros de la gracia y misericordia, de la cantidad enorme de pecados de las cuales fuimos perdonados. Así como fuiste perdonado, así perdona. Así como obtuviste gracia y misericordia, otórgala. Porque esa falta, o esas 4 o 5 faltas, no tienen nada que ver con tus cientos o miles de faltas de las cuales tú fuiste perdonado. Entonces, eso es muy importante.
¿Lo merecíamos? ¿Y por qué lo obtuvimos? Por la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Entonces, esa gracia, ese amor es lo que nos debe de motivar a perdonar. Es nada más la manera, el cómo nosotros debemos recordar para perdonar. ¿Qué vas a opinar? No, nuestra capacidad humana ilimitada siempre va a estar motivada sobre todo por conveniencia y emociones. O sea, tenemos que estar cuidando, a partir de recordar esta enseñanza, tal vez algunos ya la sabían, es recordar continuamente, ¿alguien me hizo daño? Y creo que ahorita vamos a recordar la introducción de hace 8 días, pero esta semana todos tal vez fuimos heridos de alguna manera o de varias. Entonces es revisar cuál es mi motivación para perdonar. Pero ya respondiendo más específicamente la pregunta, y es muy buena pregunta, Lili, todo es dado por Dios, ¿no? Todo. Pero sí, efectivamente, las Escrituras marcan que la fe es un don de Dios, ¿no? Cuando habla en Efesios 2, versículos 8, 9, dice que es un don de Dios, la fe, la salvación, la fe, el creer en Dios es un regalo que Dios da, y el arrepentimiento también. Dice la Escritura, y lo parafraseo, es por si quizás Dios les concede el arrepentirse. O sea, Dios lo da. ¿Ok? Pero si tú te das cuenta, esas dos cosas, la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. El llamado al arrepentimiento, ¿de dónde viene? De la palabra de Dios. Asimismo, el verdadero perdón es un don de Dios, pero viene a través de igual manera por la palabra. ¿Cuáles son las cosas que vamos a enfatizar de ver en Dios para poder perdonar? El cómo nos perdona Él a nosotros. Por eso citamos Isaías y Jeremías, dos ejemplos de muchos que hay. Malaquías es otro ejemplo donde se juntan estos dos pasajes y de manera magistral el Señor nos sigue mostrando cómo nos lleva a perdonar. Tú entiendes, reflexionas, meditas y el Espíritu Santo usa esa palabra para motivarte a perdonar así. Entonces sí, es una obra de Dios el perdón, ¿no? Pero no es justificatorio, por eso fue buena también esa pregunta, Lili, para decir, es que Dios no me ha dado el don de perdonar, sí, hermana, y luego Adán, porque lo podemos usar así. Ok. Claro, muy buena ilustración. Si se dan cuenta, para tener el fruto del Espíritu, debemos estar llenos del Espíritu. ¿Y cómo estamos llenos del Espíritu? De su palabra. Entonces, cuando nosotros nuestra voluntad es alineada a la voluntad de Dios manifestada en su palabra, la voluntad es empujada de manera amorosa. Entonces el poder del Espíritu Santo nos mueve a veces hasta sin resistencia, de acuerdo a cuánto tenemos fruto del Espíritu o estamos llenos del Espíritu. Entonces, de acuerdo a esa batalla y a la capacidad primero de obediencia, de estar expuestos a la palabra, viene el fruto de manera más natural. Por eso, no sé si esto es real, a veces nos cuesta más trabajo perdonar, pero no es otra cosa que la palabra, el Espíritu Santo, use su palabra, que estemos llenas de su palabra para que el fruto del Espíritu y todas estas cosas mueva nuestra voluntad a la voluntad de Dios de perdonar. Pero muy buena ilustración, Adán y luego el hermano Samuel.
Sí. Sí, de hecho creo que lo dijo en el contexto correcto, ya de acuerdo al pasaje, gracias por ayudarnos a ver el contexto del pasaje que no se está refiriendo a salvación, creo que al que le faltó esa explicación fue a mí, pero excelente, no tiene nada que ver con la salvación, sino con la práctica de perdonarnos unos a otros, la práctica del perdón, pero es exactamente, no es una condición, ¿verdad?, para la salvación y el perdón de nuestros pecados. El pasaje no habla de eso, sino de las faltas. Por eso el deudor muestra cómo él una deuda menos grande la hace más grande cuando a él le debe, ¿no? Pero bien, bien, Adán. Hermano. Okay. Bíblico, divino, ¿va? Muy bien, hermano. Sí, de hecho, conforme se va teniendo esa conciencia y nuestra pecaminosidad, ahorita que tú estabas dando esa idea, dije, híjole, el mío fue muy poquito tiempo, yo era muy resentido, tenía un problema muy grande y no me reconciliaba con mis amiguitos, ¿no? A lo mejor en primero, en el kinder, ni me acuerdo, pero ya sí que dije, ay, la mayoría a lo mejor fue más perdonador, ¿no? Yo en mi caso era diferente, pero sí me llevó Dios a recordar lo que tú dices, hermano. La inocencia de un niño otorga esa clase de perdón y no hay esa conveniencia ni sentimientos, ¿no? O son borrados rápidamente, olvidados, y entonces perdonamos por la simple amistad que tenemos con el amiguito. ¿Ibas a participar, hermano? Sí, Gaby. Gracias, hermano. Uh-huh. Y es importante a practicar esto porque ¿cuál es ya a partir de hoy la batalla en nosotros? Que yo no voy a perdonar muchas veces por eso que acaba de ilustrarnos Gaby, sino por emoción o conveniencia. Entonces hay que revisar que no lo hagamos de esta manera que yo digo, sino en el ejemplo que nos pone Gaby. Revisar que yo fui perdonado y meditar en eso. Sigo siendo perdonado, ¿verdad? Como dijo ella. Por todo, porque el pasado te recuerda que sigues teniendo esa parte, ¿no? Uh-huh. Okay. Entonces, ambas cosas, ¿no? Ambas cosas son importantes. No se nos debe de olvidar de qué nos perdonó el Señor, pero añadamos que nos sigue perdonando, ¿no? Ambas cosas son importantes. Confesando. Otra vez,
De acuerdo a la interpretación del texto es nuestra aplicación. La palabra clave ahí es confesando, ¿verdad? Entender la palabra confesando en este texto es sumamente importante para no caer en eso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ustedes sí conocen ese contexto, algunos no, pero cuando tú llegas a un grupo de autoayuda, lo que subes es subir a un lugar como estos a confesar tus faltas. Y llega el momento en que las confiesas como si fuera ya el requisito y con emoción y sentimiento, y como si eres ser muy honesto, y hasta orgullosamente las confiesas. Acabo de pegarle a mi mujer, compañeros y compañeras, ¿no? Y no me jacto, pero ¿no? Y todo el relajo. Entonces, la palabra clave es confesar. ¿Qué entienden, hermanos? Ayúdenme, síganme enriqueciendo la clase para que... ¿Qué entienden por confesar? ¿Qué es la confesión bíblica? Es importante. Ok, es parte del arrepentimiento, pero en sí, ¿qué es? Está bien, confesando llegamos al arrepentimiento, entonces necesitamos confesar bíblicamente. ¿Qué es la confesión? Reconocerla, ok, bueno, se comienza por reconocerla, pero si nos quedamos en eso nos atoramos, ¿estás de acuerdo? Pero ok, comenzamos. Sí, pero falta un ingrediente, Betty, falta un ingrediente. Reconocer, sí, pero el reconocer muchas veces nos puede llevar a solo remordimiento, no arrepentimiento, porque falta algo en ese reconocimiento. Piénsenle un poquito más. Ah, por ahí va la cosa, ¿no? Ok, por ahí va la cosa, hermano. Ok, ahí está la clave, pero seguimos con ese salmo. No solamente dice eso, que también si se queda en eso, caemos en el error del reconocimiento de la consecuencia del pecado. Lo que hace David, hermanos amados, es confesar la palabra de Dios. La confesión bíblica es decir lo que Dios dice que yo no hice, pero que Él dice en su palabra no hacer o aborrecer. Alinear y confesar, reconocer lo que Él dice en su palabra, que yo entiendo dice en su palabra y que por lo que Él dice yo me doy cuenta que he pecado contra lo que dice en su palabra. Eso es confesar bíblicamente. Por ejemplo, así hermana, ¿es un acto qué? Ok, ok. Por eso es un don, porque aunque es voluntario, se mueve de acuerdo a cuánto lleno de la palabra y del fruto del Espíritu Santo estás. Esto es importante que lo podamos comprender, porque vean, ¿cuántos de nosotros hemos minimizado una mentirita piadosa que hemos dicho? Cuando meditamos en esa mentirita blanca, piadosa, pues yo puedo tener voluntad de decir, sí, Señor, pues mentí, pequé, pero profundiza en cuanto al pensamiento de Dios de la mentira, que te hace hijo del diablo, ¿no? Por ejemplo, o bueno, no te hace, simbolizas y reflejas la naturaleza del diablo, de la que tú tuviste en algún momento, pero ya no la tienes, pero te actuaste como hijo del diablo. Que Dios aborrece la mentira, y vienen versículos a tu mente de que ni los mentirosos entrarán en el reino de Dios. Que ves a Ananías y Zafira, está viniendo a mi mente ahorita espontáneamente, hermanos, pero a lo mejor a ti también. Esa palabra o esos versículos de la palabra de Dios te hacen confesar. ¿Sí te das cuenta? Señor, yo reflejé esa naturaleza que yo tenía antes de ser hijo del diablo. Tú me sacaste de esa mentira.
Yo no puedo mentir ni siquiera de esta manera. Me hice como Ananías y Zafira, Señor. Me hice como la serpiente y vas meditando. Eso es confesar. ¿Lo pueden ver de esa manera, hermanos? Confesar es confesar la palabra de Dios. Entonces va más allá de reconocer o del acto que son, ahí está, va más allá, pues son correctos el reconocimiento y la voluntariedad que nos dice nuestra hermana Laura. Pero la fuente es lo importante. La fuente debe de ser la palabra de Dios. Porque así sea un pecado pequeño delante de un Dios santo, es grande. Es grande. Y de acuerdo a la profundidad con la que yo medite esa falta delante del espejo de la palabra de Dios, produce un arrepentimiento profundo y genuino. O superficial, ¿verdad? Por eso tenemos que tener mucho cuidado y no minimizar los pecados que cometemos, porque ahora ya no nos condenan, pero nos separan de la comunión con Dios, pero es de acuerdo a la confesión que hacemos. Estás confesando tu pecado, reconociéndolo a la luz de lo que la palabra de Dios dice, del pensamiento de Dios, de ese pecado en particular. Por eso a veces no llegamos a arrepentimiento genuino, ¿se dan cuenta? Porque no profundizamos, no confesamos qué dice Dios en su palabra. Es una confesión. ¿Se acuerdan de la confesión de fe? La confesión de fe, declaras en lo que crees, así yo declaro lo que dice Dios en su palabra en cuanto a la mentira, que estamos poniendo la ilustración. Entonces, de acuerdo a la comprensión, profundidad y reflexión de dicha confesión, lo comparas con lo que tú hiciste y, hermano, te lleva a un arrepentimiento profundo. Ya no. Contra ti solo he pecado. Tampoco. Porque eso sería ¿qué? Conveniencia, ¿no? Ok, pero ese ya es en cuanto a sentirnos perdonados. Nuestro tema es el perdón. Entonces, resumiendo, tenemos que seguir comparando el perdón humano con el perdón bíblico al que estamos llamados, al perdón de Dios. Motivación. Me motiva en el perdón humano la emoción o la conveniencia. ¿Qué tengo que perseguir yo? El ejemplo del perdón de Cristo, misericordia y gracia. El alcance del perdón humano es limitado, el alcance del perdón de Dios es incondicional. La frecuencia, en tercer lugar, la frecuencia. El perdón humano, una vez o según el humor. ¿A qué le suena eso? Según el humor. ¿Por qué crees que según el humor? Otra vez, la emoción, ¿no? Estado de ánimo en el que yo me encuentre. Pero es emocional, nada que ver con el fruto del Espíritu que nos decía nuestra hermana Mara, ¿eh? No confundamos. Más bien el humor se refiere a obras de la carne, en donde incluso podemos aparentar misericordia, aparentar, y a veces perdonamos así, hasta orgullosamente. ¿No han perdonado así nunca? Y dicen, ay, hoy me sentía más espiritual, pasé por alto. Eso no sirve. Y hemos perdonado a veces así. Ajá. Y ese es el otro extremo de ese ejemplo del humor, ¿no? Pero en esta, una vez, ¿por qué una vez? Porque el Señor dice, si te hieren la mejilla derecha, pon la izquierda, o te hieren una, pon la otra. Pues, podría ser hasta 2 veces y decimos, no, pero yo no tengo 3. Yo no tengo 3 mejillas, ¿no? Y esa es nuestra una vez, ¿no? Limitamos esa parte de la frecuencia con la que debemos de perdonar. Entonces entramos al ejemplo que nos daba Gaby. ¿Cuántas veces a ti te perdona? ¿Una vez te perdonó Dios? Posicionalmente sí, fuiste perdonado para ser santificado. Posicionalmente. Pero ya no te sigue perdonando el Señor los pecados actuales. El alcance, la frecuencia es continuamente, repetidamente, siempre. A ese perdón es al que estamos llamados. Entonces muchas veces no tiene nada que ver con nuestro perdón, ¿se dan cuenta? Pero otra vez recordatorio de que nuestro perdón es repetido y frecuente. ¿Qué evita que nosotros podamos perdonar repetida y frecuentemente? Que nos convirtamos en jueces del ofensor.
En el momento en que nos ponemos como jueces del ofensor, ya no perdonamos ni repetidamente ni siempre como Dios. Porque nosotros damos el veredicto y queremos que suceda la sentencia, queremos verla. No, se me ven así como que si no me entendieran o les espanta mi testimonio. Pero así perdonamos, hermanos, esa es nuestra naturaleza. Entonces, debemos de ver que Dios repetidamente, estos 2 versículos que acabamos de leer, lo sigue haciendo, no trae a memoria. O sea, sus misericordias son nuevas, ¿qué? Cada mañana. Y a veces nosotros estamos atorados con los pecados de varios días pasados. ¿Pero por qué? Porque no ha habido arrepentimiento real, confesión real. Incluso algunos nos atoramos en ciertos pecados y los repetimos día tras día, el mismo pecado. Y no nos sentimos perdonados por Dios, pero no por Él, sino por nosotros. Somos nosotros el problema de no sentirnos perdonados. Él ya lo dio. Él perdona frecuentemente y siempre. Y también es mal entender el poder decir nada más superficialmente, pues sí, Él perdona repetidamente, frecuentemente y siempre, pues ya estoy perdonado. No. Hay que confesar. Si confiesas, ¿verdad? Ahí, ese sí confiesa si es una condicional, pero ahora ya entendemos que hay que confesar su palabra, su percepción, su visión, su sentir en cuanto a ese pecado que yo estoy confesando. Ok, pero ¿qué se fue dando cuenta Job? ¿Que pervertió qué? ¿Qué pervertió dice? Exactamente. Cuando te das cuenta de eso, entonces confiesas que hiciste lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Pervertí lo correcto. Dije era una mentirita piadosa y blanca. Eso es pervertirlo. ¿Él qué dice en su palabra? No mentirás. No dice, bueno, no mentirás, pero si son pequeñas mentiritas, pues no mentirás. Entonces, distorsionar eso es pervertir la verdad. Y él se dio cuenta que había pervertido la verdad, ¿te das cuenta? Entonces eso es, siempre la palabra es la verdad y hay que confesar lo que la palabra dice para que venga una confesión, no solamente de nosotros, muchas veces por la consecuencia del pecado, sino como decía nuestro hermano Samuel, contra ti. Y ese va implícito contra tu palabra, contra lo que tú dices, Señor, de ese pecado, aquí y aquí y aquí, lo que el Espíritu haga que recordemos en ese momento, ¿no? Ok. Ajá, sí, en el contexto del texto sí, pero ya implícito en el libro puedes ver que ¿qué dice al final cuando Job empieza a reconocer, hermano? De oídas, pero hoy qué, mis ojos te ven, ¿no? En el contexto del texto sí, pero en el contexto del libro la ilustración que pone Betty es correcta en ese sentido, ¿verdad? Porque Job no solo es en esa partecita, sino en varios contextos se había desviado de la verdad de la revelación de Dios a su vida. Y entonces tenía un cierto concepto, porque era un hombre que Dios, voy a usar esa palabra, presumía en el cielo. Y le faltaba, ¿no? Para que no nos jactemos nosotros. Entonces, resultado, cuando es un perdón humano, hay un alivio temporal. Alivio temporal. ¿Te ha pasado ese alivio temporal? Yo ya perdoné al hermano Daniel, ¿no? Pero hoy lo veo y ahorita que lo vi al entrar, no, eso es símbolo, hermano, no creas que. Ya lo vi y como fui el primero que vi, ¿no? Pues no que ya lo habías perdonado, ¿no? Y no sé si les ha pasado así, o sea, el perdón humano es alivio temporal. A veces hay personas que con el solo nombrar a alguien manifiestan ese resentimiento, o sea, no han entendido el perdón. Otra vez, tú y esa. Ya deja de decir ese nombre, ¿no? Y hasta no sé si lo han hecho. El innombrable. La innombrable. O sea,
Y los otros apapachando la falta de perdón de alguien. Ah, sí, cierto, sí, cierto. O sea, no hay comprensión, ese es el perdón humano. Y volvemos a esa apariencia de religiosidad, de manifestar que somos hijos o hijas de Dios, ¿no? En el caso de las hermanas. Pero yo amo a Dios. A mí nadie me quita, yo sigo leyendo mi palabra, me congrego, sirvo al Señor, si lo hacemos, pero Dios es Dios y esa o ese son esos. Entonces tenemos que tener cuidado. El alivio es temporal, es perdón humano. Es que yo ya le había perdonado esa falta, pero la volví a oír hablar de la misma manera que afectó a otro hermano. Y el celo divino, no. Tú no has perdonado. Fue un alivio temporal. ¿Cómo es el perdón de Cristo? Restauración, unidad y testimonio. Conlleva esas tres cosas. El resultado en el perdón divino trae restauración. Restauración de la relación al estado original de esa relación, donde se quedó antes de dicha falta o de dichas faltas. Eso es restauración al punto original donde se quedó. ¿Te das cuenta cómo nuestro perdón es a veces solo un alivio temporal disfrazado de religiosidad y de perdón? Y eso es en el contexto personal, pero cuando lo llevas al contexto eclesiástico, incluso familiar, no sé si han escuchado a papás o mamás, yo ya perdoné a tu papá, pero no le voy a hablar en toda la semana para darle una lección. O en la iglesia, ¿no? No, yo ya perdoné, pero ahorita pues es mejor alejarme de él, o de restauración al estado original. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. También no que estés ahí, porque a veces no depende de ti, ¿no? Pero que tú busques esa restauración ahí en el estado original. Si no depende de ti, bueno, pues no está dependiendo de ti. Pero estás haciendo lo necesario en el contexto correcto, hazlo. Unidad, está provocando unidad en mi hogar, está provocando unidad en mi matrimonio, mi relación padres con hijos, y en la iglesia de verdad ya hay esa unidad que se rompió por dicha falta, por dicha ofensa, porque no solamente es la intención de volver al estado original cierta relación, sino de que de verdad haya unidad y no falsedad. Y testimonio, porque no nos damos cuenta, a veces los líderes en la casa, ya sea el papá o la mamá, les damos ese ejemplo de este tipo de perdón a los hijos, ¿no? Ahorita no nos vamos a juntar con el hermano Daniel y Lucinda, vamos a dejar que Dios siga en su proceso, porque están en su proceso, o sea, hasta los minimizamos, ¿no? Los hermanos, de soberbia y orgullo, ¿no? Pero hay que amarlos, hay que orar por ellos. No, pero aquí dice testimonio, unidad, restauración. O sea, a veces, hermanos, somos tan religiosos que disfrazamos como si los demás se dieran cuenta, y muchas veces los que lideramos ese tipo de cosas en el hogar, en el mismo matrimonio, con los hijos, en la iglesia, los demás se dan cuenta menos nosotros de que no hay perdón. El perdón divino trae restauración, unidad y testimonio. No superficial, genuino. Entonces, ¿cómo has estado perdonando para terminar? ¿Cómo has estado perdonando tú? Las ofensas entre cónyuges, las ofensas entre padres e hijos, si eres padre, ¿cómo has estado perdonando? ¿Cómo has estado perdonando a tu cónyuge en las faltas de esta semana? ¿Qué resultados ha habido? ¿Qué te motivó? ¿Alcanzó o limitaste tu perdón? ¿O fue incondicional? ¿Fue limitado o fue incondicional? ¿Fue repetido y continuamente en la semana de las ofensas? ¿O fue una vez y en la tercera, segunda, en la primera reaccionaste? No, ya estuvo, ¿no? Ya. Bueno, así digo yo. Ya, una vez, Gaby, ¿no? Una vez, Josué, una vez, Mariana, ya.
Imagínate que así te dijera Dios, ¿no? Ya. Una vez, José Luis, 2, ya. Ahora, ¿hubo restauración, unidad y testimonio? Porque en el caso de la familia, hermanos, es perdón continuo. Vivimos juntos, nos conocemos con debilidades, defectos de carácter. Y a veces se rompe la restauración, unidad y testimonio en una familia, ¿no? Pero lo mismo, y para terminar, sucede en la iglesia. ¿Hubo alguna falta? ¿Algunas faltas? No fue una. Bueno, pues vete entonces a la frecuencia, ¿no? Porque es que yo perdoné al hermano, pero era continuo su pecado. Bueno, pero estás llamado a que tu perdón, el perdón divino, sea repetido, y sea siempre como es el de Dios para contigo. ¿Por qué perdonaste al hermano? ¿Qué te motivó? La emoción y la conveniencia. Es que me conviene para la unidad de la iglesia. Es humano, no sirve ese perdón. ¿Te imaginas cuánta hipocresía pudiera haber Dios en su iglesia? Eso es tremendo, porque Dios sí ve los corazones, hermanos. Si tú estás perdonando en la iglesia la falta de un hermano por emoción o conveniencia, hermano, arrepintámonos. Ya te iba a decir, no vengas. No, ven, pero arrepiéntete de verdad que estás perdonando de esa manera. Entonces revísenlo, hermanos. Revisemos esta semana ante alguna falta presente, cómo estamos perdonando. Sí, Juan. Uh-huh. Excelente cierre. ¿Están de acuerdo con la ilustración de Juan? Excelente cierre, hermanos. Y otra vez, no perdonemos por conveniencia. Digo, es un resultado final, pero no nos debe de motivar ese resultado o promesas de Dios si perdonamos, sino el verdaderamente entender ese perdón de Dios en nosotros para ofrecerlo a los demás. Muy bien, vamos a orar, hermanos. Señor, pues gracias por meditar un poco y contrastar el perdón que el humano, Señor, incluyéndonos a nosotros como creyentes, muchas veces ofrecemos, muchas veces damos, Señor, en cuanto a la motivación, en cuanto al alcance, la frecuencia y el resultado. Nos damos cuenta, Señor, lo reconocemos en este momento, que nuestro perdón es así. Ayúdanos, Señor, a persistir en que nuestra motivación sea la misericordia y la gracia que tú nos diste, a que tu amor y tu perdón son incondicionales y estamos llamados a ese mismo perdón, a que es repetido y continuo y es siempre, Señor, el perdonar, y también a revisar los resultados, Señor, para evaluar si nuestro perdón vino de nosotros mismos o vino de ti, para cuando revisemos la restauración que hay con la persona ofendida y ofensora, la unidad entre ambas y el testimonio que podemos dar, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.